pegar este tema. Le puse como título Venciendo la tentación. Estando en Cristo, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, tenemos tentaciones. Y yo te pregunto, ¿vencemos esas tentaciones? Voy a pedirles de favor, todos van a participar conmigo. En el nombre de Jesús, traigan sus Biblias porque les voy a estar dando un versículo y un capítulo que va a estar leyendo cada quien, por favor. Empezamos con Roberto. Lo vas a tener, por favor, Santiago, capítulo 1, versículo 14 y 15. Cuando te diga, lo lees, por favor. Mi hermanita Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Fer, Hebreos 11, 17. Tú, mi amado hermano, de café. Romero Costa, Richard. Romero, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2 y 10 únicamente. Tabito, por favor, amado hermano, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. No los vayan a perder. Tú, mi amado hermano, Santiago, capítulo 1, versículo 2. ¿Traen Biblia, mis amadas hermanas? Sí. Ok. Tú, mi amada hermana, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Ramoncito, Génesis, capítulo 22, versículo 1. Griselda, Éxodo, capítulo 20, 20. Cris, Santiago, capítulo 1, versículo del 13 al 16. Bueno, ahí le vamos a dejar ahorita. En el nombre de Jesús, ¿eh? Ok. Entonces, primeramente, vamos a ver Mateo capítulo 6, versículo 13, el cual yo voy a leer, y dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pidiéndole dirección, pidiéndole ayuda, pidiéndole fortaleza, pidiéndole victoria a nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque solamente Él es el que nos va a ayudar a evitar o a caer en esa tentación. Ojo, todos, absolutamente todos tenemos tentaciones, mis amados hermanos, mientras estemos en este cuerpo, en esta carne. Vamos a tener tentaciones toda la vida. El mismo Señor Jesucristo tuvo tentaciones. Todos tenemos absolutamente tentaciones. Pero ¿qué estamos haciendo aquí? Pidiéndole ayuda al Señor para que no nos meta en tentación y caigamos en tentaciones, porque nadie está exento en caer. Dice la misma palabra: mire el que esté firme, que no caiga. Entonces tenemos que estar alerta. Les voy a platicar una pequeña historia, mis amados hermanos, que creo que nos va a recordar a nuestros hijos, a nuestra familia o hasta a nosotros mismos en otros tiempos. Escuchen, por favor. Juan era un joven muy afortunado, pues gozaba de tener la compañía de sus padres y una familia cristiana. Sin embargo, Juan no estaba satisfecho con su estado. Él deseaba disfrutar de algo más. Le intrigaba mucho las emociones, historias de sus amigos de colegio. Fue así como Juan empezó su vida llena de aventuras, que paso a paso lo llevaron a probar diferentes formas de placeres: bailes, bebidas, sexo, drogas, y fueron acabando su vida. Vemos aquí que tenía a sus padres cristianos, ¿vale? Ok. Sus padres oraban mucho por su descarrilado hijo, mas para Juan esas súplicas parecían no tener valor. Una noche, mientras bebía, conoció a Lorena, quien le invitó a su habitación. Ahí pasó toda la noche. Al despertar, no sabía dónde estaba. Y al entrar al baño de la habitación, encontró un mensaje escrito con lápiz labial en el espejo del cuarto, con letras muy grandes que decía: bienvenido al mundo del SIDA.
Y muchas veces, mi amada hermana, mi amado hermano, por la forma en que tú te juntaste con los amigos, con las bandas, todos bienvenidos a la droga, al cigarro, al hurto, al robo, al sexo, a los placeres. Realmente, mis amados hermanos, todos ocupamos de alguna manera un espacio en el transcurso de nuestra vida, o algunos que son tus hijos, tu familia, siguen esas mismas posturas. Pero si tus papás son cristianos, tus papás son pastores, ¿por qué tú estás en ese camino? ¿Sabes por qué? Porque al hijo, al adolescente, no le importaba tanto que sus padres fueran cristianos, que sus padres fueran pastores. Él lo que quería era experimentar la vida del mundo. Y Dios lo permite, y lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué Dios permitió que tú y yo estuviéramos viviendo en ese mundo inicuo, en ese mundo de tinieblas? Porque todos hemos pasado por eso. El que diga que no es cierto es un mentiroso, porque así lo dice la palabra de Dios. Entonces, a final de cuentas, mis amados hermanos, primeramente tenemos que empezar para ver de dónde el Señor nos rescató, y por tal motivo le pedimos al Señor que no nos meta en tentación, porque ¿qué crees? Podemos volver al vómito, Podemos regresar al pasado, aunque conozcamos la palabra de Dios, si no le pedimos al Señor que nos libre de esa tentación. Acompáñame, por favor, a Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice la palabra del Señor así: al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos hace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Amén. Uno es tentado por su propia concupiscencia, por lo que a uno le agrada, porque a uno le van a agradar las mujeres, a otras los hombres, a otros la droga, el cigarro, el tabaco, el secuestro, el robo, el hurto, las mentiras, bla, 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 bla. ¿Sale? Pero no digamos que los amigos, que los cuates fueron los que nos indujeron a eso. Ojo, uno tiene ese libre albedrío de hacerlo o no hacerlo. Fíjate bien, durante siglos la estrategia del diablo ha sido utilizar la tentación como una herramienta muy poderosa para vencer al joven creyente. Sin embargo, hay que destacar que la tentación no es un sinónimo de pecado. Ojo, es muy importante eso, mis amados hermanos, que entendamos que la tentación no es sinónimo de pecado, porque todos vamos a tener tentaciones. ¿Sale? Bien. La tentación es el acto anterior al acto de infringir la ley. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú ya cometes el pecado, sin importar conocer la palabra de Dios, entonces estás infringiendo la ley. Entonces sí estás cometiendo el pecado, pero voluntariamente. No digamos que fue el diablo. No digamos que fueron los cuates. Recuerda que el peor enemigo de uno es uno mismo, mis amados hermanos. Y tenemos que tener mucho cuidado. Tú y yo, a pesar que conozcamos la palabra de Dios, a pesar que ya conozcamos realmente que el Señor nos da dirección, no estamos exentos en pecar, no estamos exentos en caer. Pero ojo, no va a ser Dios, no va a ser el diablo, va a ser nuestra propia concupiscencia, nuestros propios deseos. ¿Vale? Bien, ahora acompáñame por favor a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Adelante, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2, pero también te la di a ti, ¿no? Sí, ahorita otra vez la vamos a leer. Adelante, por favor, es que son dos veces. Adelante. De la palabra de Dios. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fíjate, aquí hay algo muy importante. No nos sorprendamos de las tentaciones que tú tienes. Es más, el Señor ya conoce qué tentaciones tenemos tú y yo. El diablo conoce las tentaciones que tenemos tú y yo. ¿Y qué crees? Te las va a poner en charola de plata, que aún conociendo la palabra de Dios,
Podemos caer, mis amados hermanos. Es muy importante que entendamos esto, ¿sale? No estamos aquí por ser santos. Estamos aquí porque necesitamos que el Señor nos libere de todo eso y nos ayude a que venzamos la tentación. Amén, amén. Eso es muy importante, mis amados hermanos, tenerlo presente. La palabra griega, peiraismo, significa tentación y también prueba o aflicción. El verbo que proviene de la misma raíz se traduce como probar. Ojo, aquí todos, fíjate bien, todos vamos a ser probados. Precisamente por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a no caer en la tentación, a no caer en lo que a ti y a mí nos gusta, porque sabemos que tú y yo tenemos algo que nos gusta. No lo decimos, pero sí lo sabemos. La pornografía, las mujeres, los hombres, la droga, la mentira, el vicio, etcétera, etcétera. Tú y yo tenemos algunas debilidades o alguna debilidad dentro de nosotros y lo sabemos. ¿Sale? Entonces es muy importante, primeramente, tenerlo en cuenta. Ojo, estar alertas, ¿eh? Bien, acompáñame a Hebreos capítulo 11, versículo 17, por favor, Fer. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único. Amén. Fíjate, entonces, ¿quién fue probado? Abraham. Ojo, fíjate bien, aquí hay algo muy importante, mis amados hermanos. Nosotros vamos a ser probados. ¿Sale? Entonces, aquí Abraham fue probado dando a su hijo. ¿Pero qué crees? Abraham tenía fe. Si el Señor le había prometido que iba a haber grandes naciones, grandes bendiciones, con todo y eso, en fe, Él lo hizo. Y muchas veces nosotros, aunque parezca increíble, si viene del Señor, tienes que creer para poder hacer las cosas, porque el Señor no te va a dejar solo. Y vamos a ver aquí algo más importante adelantito. ¿Sale? Ok, ahora acompáñame por favor, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 y 10 únicamente. Amén. No tengas ningún temor de las cosas No. Apocalipsis 2, 2 y 10. Sí, Apocalipsis 2, 2 y 10. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, El 10. y los has hallado mentirosos. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Fíjate aquí, hay algo muy importante, mis amados hermanos. Hasta la misma iglesia, aquellos que dicen pastores, apóstoles, pueden ser mentirosos. Fíjate bien, es importante. Por eso dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el varón que confía en Dios. Tu vida y mi vida tiene que estar entregada en la confianza del Señor, y el Señor va a poner esos hijos, esos instrumentos, ¿para qué? Para que te guíen, para que te hablen de la palabra de Dios. Y tú tienes que tener el conocimiento de la palabra de Dios para que no seas neófito. ¿Por qué? Porque hay lobos rapaces vestidos de oveja que van a querer confundirte. ¿Por qué? Por sacar dinero, por lucrar con la misma palabra de Dios. Y aquí lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo. Por eso es importante que estemos alertas, mis amados hermanos. No todo el que dice Señor, Señor va a estar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y tú y yo tenemos que hacer la voluntad del Padre y no jugar a que somos esos grandes pastores, esos grandes profetas, esos grandes maestros. No. Por la misericordia y la gracia de Dios, el Señor nos permite servirle. Pero Él no te necesita ni a ti ni a mí. Él pone a quien le place. Y gracias a Dios,
estamos tú y yo aquí Gloria a Dios. para conocer lo que el Señor quiere. Ahora, por favor, acompáñame a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Adelante, hermano. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que viven sobre la tierra. Amén. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Cuanto has probado la prueba, o sea, en un momento dado va a haber amigos, va a haber amigas, va a haber compañeros que en un momento dado te van a decir, oye, un ejemplo, lo cancelo en nombre de Jesús, pero bueno, oye, Ramón, ¿sabes qué? Mira, la de la que está vendiendo aquí al lado está pero bien linda, Uy, ¿qué onda? Que tu esposa no se entere. ¿Y qué es lo que pasa, mis amados hermanos? Si Ramón aguanta esa prueba y no cae, el Señor, ¿qué le está diciendo? Está prometiendo que lo va a resguardar, que lo va a bendecir, que lo va a guiar. Pero ojo, estaba en Ramón, o estaba en cada uno de nosotros esas pruebas que tengamos, Porque la verdad, hay mujeres que en un momento dado se te insinúan. Hay droga, hay mentiras, hay vino, hay cosas que en un momento dado, mis amados hermanos, si está nuestra satisfacción, podemos caer. Pero si aguantamos la prueba, el Señor nos va a dar la victoria y entonces vamos a ser grandemente bendecidos. Y es muy importante tenerlo muy presente. La Escritura deja bien claro que Dios permite las pruebas. Ojo, tengamos muy presente esto, mis amados hermanos. A todos ¿Sí? los que moran en el mundo. Sí, fíjate bien. Pero en este momento estamos hablando de los hijos de Dios. ¿Sale? Esta palabra es para ti y para mí, no es para todo el mundo. ¿Sale? Bien, la Escritura deja bien claro que Dios permite las pruebas. Primer punto. Ahora acompáñame a Santiago, capítulo 1, versículo 2, mi amado, por favor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Imagínate, la gente del mundo ni se va a preocupar porque ni lo va a saber. Pero dice aquí la palabra de Dios que esta es para nosotros. Hermanos, gócense cuando tengan pruebas. Y tú puedes decir, ay Señor, pero ¿cómo? ¿Sabes por qué? Porque junto con la prueba viene la bendición. Y el Señor nada más está esperando que venzas esa prueba. Y ahorita te voy a poner el ejemplo de Job. Porque muchas veces nosotros decimos, oye, pero si Job era un hombre, el mismo Señor lo declaró justo, honesto, responsable. Entonces, ¿por qué fue probado? Fíjense bien, Y aquí vamos a dar, aquí en esta palabra, vamos a dar la respuesta, ¿por qué Dios permitió que Job fuera probado? Así de sencillo, ¿sí? ¿Por qué Dios permite que tú y yo seamos probados? Fíjate bien, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, por favor. Amados míos, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probarnos, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Mis amados hermanos, que no nos sorprenda lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Que no nos sorprenda la vida de nuestros hijos, la vida de nuestro matrimonio, la vida de nuestro esposo, nuestra esposa, la vida del trabajo, de todo lo que nos está pasando. ¿Qué crees? Son pruebas. Muchas veces porque no se vendió bien en el transcurso del día. Dios, pero ¿por qué no? Si era una venta muy buena, el de al lado sí vendió, yo no, y todo ese rollo. Es una prueba. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo tenemos al dueño del oro y la plata. Porque Él no nos va a dejar sin comer. Él no nos va a dejar sin la bendición. Pero el Señor está permitiendo esa prueba para ver si tú y yo, a pesar de que no vendimos, a pesar de que pasamos esta tribulación o aquella o la otra, seguimos edificados en la roca, en Cristo Jesús. Y muchas veces, mis amados hermanos, no vemos nosotros eso. Por eso es importante lo que está diciendo la palabra de Dios. Claramente, mis amados hermanos, ¿cuál leíste ahorita? 4:12. Amén. Y Dios de diversos modos prueba a los hombres. ¿Sabías que Dios también prueba a los hombres, mis amados hermanos?
muchas veces dicen, no, es que Dios no prueba a nadie, pero está escrito, yo no lo digo. Y vamos a ver qué es lo que hace el mismo Dios. Acompáñenme, por favor, a Génesis capítulo 22, versículo 1. ¿Quién sigue, por favor? Adelante. Génesis capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínate, ¿quién probó a Abraham? Dios. ¿Cómo lo probó? Ofreciendo a su hijo en sacrificio. Le pidió eso. Cuando sabía Abraham que Dios ya le había dicho que iba a hacer grandes naciones. Y fíjate bien, ¿Cómo Abraham en fe creyó a Dios aún ofreciendo a su hijo en sacrificio? Fíjate bien, Ok, ahora acompáñame a Éxodo, capítulo 20, versículo 20. Éxodo, capítulo 20, versículo 20, por favor. Dice la palabra de Dios. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarnos vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Amén. ¿Qué dijo entonces Moisés? No temáis, porque Dios vino a probarnos. Entonces vemos que tú y yo podemos ser probados por Dios. Fíjate bien, es muy importante y les voy a llevar al núcleo de todo esto que necesito explicarles. Porque así, como lo estoy leyendo, Dios me mostró el por qué Job pasó todo lo que pasó y Dios permitió la prueba a Job siendo un hombre temeroso de Dios. Entonces, tú y yo, mi amada hermana, si tú y yo somos temerosos de Dios, ni te preocupes si vas a ser probados, porque muchas veces Dios permite la prueba o Dios prueba a uno cuando ve el Señor que está bien edificado en la roca. Es muy importante, fíjense mis amados hermanos, porque ahorita van a venir lo bueno. Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 16, por favor. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Amén. Fíjate bien. Entonces vamos a ver aquí, vamos a abrir este panorama. La Escritura deja bien claro que Dios permite las pruebas y Dios de diversos modos prueba a los hombres. Fíjate, ¿eh? ¿Sí? ¿Es Santiago 2, el que dijiste? Santiago 1, versículo 13 al 16, por favor. Me equivocó de capítulo. Por favor, adelante. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, malos deseos, es atraído y es seducido. Entonces, los malos deseos, después de que han concebido, dan a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no fallen. Entonces, ¿qué vemos aquí? Nuestra propia concupiscencia. Ojo, nuestra propia carnalidad. Entonces, muchas veces no le echemos ni la culpa ni al diablo, ni a Dios. Somos nosotros mismos. Los peores enemigos están dentro de uno mismo. Ahora sí, fíjense bien, la Escritura deja bien claro que Dios permite las pruebas. Y Dios, de diversos modos, prueba a los hombres, pero nunca los tienta a pecar. ¿Qué es lo importante aquí?
Esto es lo que cierra todo este panorama. ¿Sí? El Señor puede permitir las pruebas, el Señor nos puede probar, pero nunca con la intención de que caigamos en pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer caer en pecado? Nuestra propia concupiscencia. Perdón, es que el asunto es que Dios prueba, pero nuestra fe es lo que Él prueba. O sea, sí prueba en situaciones, pero prueba la fe para ver dónde está realmente nuestro corazón. A eso voy más adelante. No, voy más para adelante en ese aspecto. No, es que sí estoy de acuerdo Sí. con lo que tú dices. Entonces, les vuelvo a repetir, la Escritura deja bien claro que Dios permite las pruebas y Dios de diversos modos prueba a los hombres, pero nunca los tienta a pecar. ¿Sale? Entonces no podemos decir, no, es que el diablo, es que Dios me orilló, me presentó el enemigo a una amiga del trabajo, a un amigo del trabajo, o en el negocio, o en esto, en lo otro, y en un momento dado podemos echarle la culpa a la mamá, al papá, al vecino, al familiar, a la hermana, que por culpa de que nos lo presentó, nosotros caímos en pecado. Cuidado, porque es bien fácil, Es bien fácil excusarnos y aventarle la bronca a otro que por la culpa de la hermana, del hermano, pues ahora vivo un infierno con mi pareja, o con la droga, o con el cigarro, con el tabaco, con el robo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es uno mismo. No es la persona que está al lado tuyo. Y es muy importante que lo tengamos claro. Santiago aclara que los sufrimientos, las pruebas, tentaciones y dificultades que enfrenta cada cristiano nunca se debe, permítanme, que enfrenta cada cristiano nunca se deben entender como que Dios lo permite con el propósito de inducir al hombre a pecar. Dios permite que le sobrevengan pruebas a los seres humanos, pero nunca con el propósito de que alguno se rinda ante ellas. Por eso, lo que acabamos de ver al principio, pedirle al Señor que no nos meta en tentación, y a través de que le pedimos ayuda al Señor, no vamos a caer en esas trampas del enemigo. No vamos a caer en nuestras propias trampas, en nuestros propios gustos, en nuestras propias satisfacciones, en nuestro propio pecado. No vamos a caer siempre y cuando nosotros le estemos pidiendo ayuda a Dios. Amén. Y es muy importante, mis amados hermanos, tener muy presente todo esto. Ahora, Abraham, por favor, Génesis 3, capítulo 12, versículo 13. Tú, mi hermanita, Mateo, capítulo 4, del 1 al 3. Tú, Efesios, capítulo 6, versículo 12. Lili, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, por favor. ¿Alguien nada más me faltó? Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Y de a ti por último, mi hermano, Proverbios 5, del 12 al 14, ¿sale? Ok, entonces, acompáñenme por favor a Génesis, capítulo 3, versículo del 12 al 13, por favor, Abraham. Dice la palabra de Dios. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Imagínate, Adán acusó a Dios de crear a Eva como su esposa. Luego de chismoso, Fíjate bien. Y esta, a su vez, acusó al Señor de colocar la serpiente en el huerto del Edén. La advertencia de Santiago es oportuna en todos los tiempos, para que un hombre indirecto o quizás inconscientemente no acuse a la gente de crear las insinuaciones al pecado con las cuales se enfrenta diariamente. En otras palabras, mis amados hermanos, no le echemos la culpa a nadie. No le echemos la culpa al diablo, ni a Dios, ni a tus amigas o tus amigas o tus amigos. No le echemos la culpa a nadie.
Porque es bien fácil echarle la culpa a otro para lavarnos las manos. No, pues es que él me dijo, ella me dijo, esto, lo otro, es que me insinuaron y esto, bla, bla, y le echamos la culpa. Es bien fácil echarle la culpa. Pero no, tenemos que afrontar nuestro propio pecado, nuestras propias concupiscencias. Tener el valor y no hacer lo que hizo Adán y Eva. Decirle, Señor, he pecado contra ti. Perdóname, guíame, dame dirección. ¿Y qué crees? ¿El Señor te va a latiguear? ¿El Señor te va a bombardear? No, porque Dios es un Dios de amor. Te va a decir, arrepiéntete, levántate y no peques más. Todos estamos exentos, mis amados hermanos. Entonces, en un momento dado, si tú has cometido algún pecado y ya no quieres venir a la iglesia porque le estás fallando a Dios, no, porque eso es lo que quiere el enemigo a través de ese engaño. Ven tú, al contrario. Confiésale tu pecado al Señor. Y dile, Señor, perdóname, porque forniqué, porque adulteré, porque mentí, porque me drogué, porque hice esto, lo otro, aquello. ¿Y qué crees? Dios te va a perdonar. Siempre y cuando, mi amada hermana, y lo más importante es que nos levantemos y sigamos a Cristo. Y no volver hacia atrás. Porque si en un momento dado yo peco y peco y peco y peco, eso no es un arrepentimiento. Eso es quererse burlar de Dios. Y Dios no puede ser burlado. Porque entonces lo que siembras vas a cosechar el día de mañana. Por eso muchos están en la cárcel, muchos están muertos, muchos tienen matrimonios destruidos, muchos tienen problemas en el trabajo, en su salud, etcétera, etcétera. Muchos, no quiero decir que todos, porque estamos viendo aquí cómo el Señor permite que uno sea probado para ver si sí es cierto que estamos edificados en la roca a pesar de los problemas que tengamos. Entonces sí es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros entendamos que la gente no es la culpable si tú y yo caemos. Es nuestra propia concupiscencia. ¿Ok? Bien, el apóstol destaca que el origen del pecado no está fuera del hombre, sino dentro de él. El origen de toda tentación es la sed del hombre por querer hacer lo malo. Y el hombre quiere hacer lo malo. Imagínate, estás en el trabajo, una amiguita, una compañera te lleva esto, te lleva lo otro, y te gusta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver ahorita que no es el problema el que tengamos tentaciones. El problema es ponerlas en práctica. Y si la ponemos en práctica es nuestra propia concupiscencia. No es la amiguita, no es el amiguito, es uno mismo. Porque uno anda en ese pecado. Fíjate, un tentador exterior que busca aprovecharse de nuestras malas tentaciones. El enemigo sabe tus debilidades o sabe nuestras debilidades y las va a poner en charola de plata. Órale, y gratis, como a ti te gusta. Lo que sea, ¿eh? Porque para unas son las mujeres, para otros es el hombre, para otros es el dinero, la droga, el cigarro, las mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el enemigo sabe verdaderamente qué nos gusta a nosotros. Y si antes te costaba, antes era más difícil, ¿qué crees? Ahora va a ser gratis y en charola de plata, a lo que te encante. Pero entonces aquí tenemos nosotros que pedirle al Señor que no nos meta en tentación, para poder tener la victoria. ¿Y cómo el Señor nos va a dar la victoria? A través de leer la Biblia, a través de orar, a través de congregarnos, a través de estar en comunión con el Señor. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Que es muy importante tenerlo también presente. Ahora acompáñame por favor a Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 3. La palabra de Dios dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Aquí vemos algo muy importante. ¿Quién llevó a Jesucristo? El mismo Espíritu Santo. Ojo, tú y yo no estamos exentos en que el mismo Espíritu Santo nos lleve a la prueba. ¿Sí?
Dice la palabra de Dios que él había llenado 40 días y 40 noches, tenía hambre, tenía sed, tenía todo. Pero entonces, si Jesucristo vino hecho hombre, ¿por qué no pecó? Si era carne. ¿Sabes cuál es la clave, mi amada hermana, mi amado hermano? Que Jesucristo oraba, estaba en comunión con el Padre, estaba en ese primer amor. Eso fue lo que hizo que no cayera en tentación, ¿eh? De igual manera, tú y yo, nos va a ayudar el Señor, nos va a dar la victoria en no caer en tentación, siempre y cuando estemos haciendo su palabra, estemos estudiando su palabra, estemos llevando su yugo porque es más ligero. Si no, cuidado, ahí está la tentación dentro de uno, ¿eh? Y podemos caer, aunque seamos cristianos, aunque seamos siervos del Señor. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Ahora acompáñame, por favor, a Efesios capítulo 6, versículo 12. Ya, por favor. Efesios 6, 12. Palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Tenemos que tener claro tú y yo, mi amada hermana, que la lucha y el problema y las indiferencias no es contra tu prójimo, es contra Satanás y sus demonios. La lucha no es carnal, la lucha es espiritual. Y tenemos que estar alertas, tenemos que tener cuidado de escuchar lo que edifica, no lo que destruye. Porque muchas veces nos gusta tanto el chisme. A ver, hermanita, y platícame. ¿Y qué pasó con el de la esquina, el vendedor, o esto, el otro? No, platícame. ¿Y qué pasó con su esposa? Y empezamos a escuchar cosas que en lugar de edificarnos, nos van a destruir. Porque entonces nosotros mismos las llevamos a la mente. Y muchas veces, ¿qué crees? Nos gana la ira, nos gana nuestro propio enemigo. Pues no te dejes, ojo por ojo y diente por diente. Si te lo hizo ella, pues tú haces lo peor. Y si esto y lo otro. Y entonces tú estás recibiendo consejos del enemigo. Y entonces la palabra de Dios, en lugar que te esté dando la victoria, te está ayudando para que caigas. Tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, y entender que la lucha no es contra tu esposo, contra tu esposa, contra tus hijos, contra tus vecinos, con la gente de tu trabajo, con la gente de la calle. No es la lucha con ellos. Sí te van a retar, sí te van a insinuar, sí te van a hacer esto, te van a hacer lo otro, pero ¿qué crees? No son ellos, son demonios que habitan dentro de ellos. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere tu cabeza, quiere nuestras cabezas, y tenemos que estar alertas. Y yo también he pasado por pruebas, no crean, En el hospital, híjole, he pasado por pruebas, pero el Señor le dé gracias que me ha dado la victoria, y gratis, no hombre. No les digo eso, pero sí, ha sido muchas situaciones muy difíciles, pero el Señor me ha dado la victoria. Y ahorita, para la honra y gloria de Dios, estoy en Cristo Jesús. Amén. Ahora acompáñenme, por favor, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Para gloria de Dios es palabra de Dios. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Imagínate, aquí hay algo muy importante, mis amados hermanos. ¿Quién está trabajando para Cristo de los que estamos aquí? Amén. Todos, ¿verdad? De alguna manera. Si no estamos sirviéndole a la iglesia, estamos sirviéndole con los compradores que te van a comprar a tu negocio, con tus hijos, con tu familia, pero todos estamos sirviendo a Cristo. Fíjate bien, pero si en un momento dado caemos en pecado, entonces todo nuestro trabajo que estamos haciendo para Cristo se va a derrumbar. Y hay que empezar nuevamente de cero. Pero muchos empiezan de cero, pero en la cárcel. Otros empiezan de cero, pero sin matrimonio, sin hijos, enfermos, con SIDA. ¿Pero qué crees?
Nosotros ahorita que el Señor nos está dando esta palabra y nos está advirtiendo, mis amados hermanos, no sé ni por qué el Señor me dio este tema, no sé cómo esté tu vida, mi vida delante del Señor, pero Él sí lo sabe. Y por eso el Señor me dice, diles a mis hijos que no caigan en tentación, que me busquen para que yo les dé la victoria. Y muchas veces queremos apapachar el pecado, porque es bien sabroso y gratis. Tenemos que tener mucho cuidado. Ellos pueden tentar al hombre a pecar, pero sus tentaciones no tendrán fuerza alguna si no hubiese dentro del hombre un deseo de responder a esas tentaciones. Fíjate bien, tú y yo no vamos a pecar siempre y cuando no tengamos nosotros el deseo de caer en la tentación. Ojo, por ejemplo, viene la tentación de droga. Un ejemplo, viene la tentación de droga, pero a ti no te gusta la droga, ni te llama la atención, ¿crees caer? No. Viene la tentación de alcoholismo, pero a ti no te gusta la tentación de alcoholismo, ¿puedes caer? No. Pero a ti te gustan las mujeres, y viene la tentación de mujeres, y como te gustan, ¿puedes caer? Tenemos que tener cuidado precisamente de eso, de apartarnos de esa tentación. En otras palabras, las debilidades que tú y yo tengamos, tenemos que alejarnos, mis amados hermanos. Si tú fuiste alcohólico, no regreses al alcohol, porque tarde o temprano, aunque te sientas ya recuperado, vas a volver a caer. Si tú fuiste drogadicto, no ni siquiera te acerques a la droga. ¿Por qué? Porque aunque seas cristiano, no voy a decir, mami, ya me pasa eso. No, porque puedes caer. Entonces tenemos que huir de nuestra debilidad. Y el Señor te va a dar la victoria siempre y cuando tú la pongas en sus manos. ¿Por qué creen que el mundo, mi amada hermana? No estoy hablando de México, estoy hablando del mundo. El mundo ya está como Sodoma y Gomorra. El pecado abunda. Hasta pastores, hasta siervos del Señor. Ojo, no estoy hablando a la gente del mundo, estoy hablando a siervos de Cristo. Pero sobreabunda la gracia siempre y cuando le pidamos al Señor que no nos meta en tentación y que nosotros sigamos buscándole día a día. El hombre cae en la tentación debido a un deseo de satisfacer un anhelo particular que es contrario a la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu anhelo? La vecina que quisiste aventarte durante 20, 30 años, y ese es un anhelo. La droga, el alcohol, algo que tú en un momento dado desde niño quisiste tener y nunca has podido tener, ese es un anhelo. Y cuando se viene gratis, sí caes. Cuidado, mis amados hermanos, precisamente por eso el Señor nos está diciendo, nos está alertando, ¿para qué? Para que el Señor nos ayude a no caer en esa tentación, que es un anhelo de años que traemos arrastrando. La gente ni lo va a saber, pero Dios sí lo sabe. Y precisamente tenemos que cuidar eso. Las vías de la tentación, caer en la tentación, tiene implicaciones muy profundas y sus consecuencias son la perdición y la muerte. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya vimos al principio, para este niño, este muchacho, el SIDA. Para otros, la droga. Para otros, el alcoholismo, la fornicación, el adulterio. ¿Cuál es en un momento dado lo que te puede hacer caer? Y no significa que te vayas a morir, pero sí muerto sin Cristo. Espiritualmente. Así es. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que estar alertas. Acompáñenme, por favor, a Proverbios, capítulo 5, versículo 12 al 14, por favor. Dice la palabra del Señor así. Y dirás, ¿cómo puede despreciar la corrección? ¿Cómo puede rechazar las reprensiones? No quise escuchar a mis maestros, no entendía a los que me instruían, y por poco llego al colmo de la desgracia ante la comunidad entera. Cálmate. Proverbios 5:14. 5, 12 al 14. Cálmate. Sí, está bien. Vuélvela a repetirme, hermano, por favor. 5, 12 al 14. Dice la palabra, y dirás, ¿cómo pude despreciar la corrección? ¿Cómo pude rechazar las reprensiones? No quise escuchar a mis maestros, no atendí a los que me instruían, y por poco llego al colmo de la desgracia ante la comunidad entera.
¿Qué es lo que vemos aquí, mis amados hermanos? Muchas veces no nos gusta recibir consejos. No, ¿qué me vas a ver ese más que yo? Si yo soy un profesionista, yo estudié, yo ya me la sé de todas a todas, yo ya la viví. ¿Cómo voy a agarrar consejos de un hombre que nunca ha estado en la cárcel, que nunca ha pasado esto, que nunca ha pasado el otro, si yo ya lo pasé todo? ¿Y qué crees? Por no escuchar consejos, viene nuevamente la desgracia, viene nuevamente la aflicción, viene nuevamente el lloro, la destrucción. ¿Y qué crees? Lo peor, que no es únicamente una destrucción para ti. Vas a arrastrar a tus hijos, a tu familia, a tu trabajo, tu salud. Vas a arrastrar a tus seres queridos. Por no escuchar consejos. Hijo, ya no te vayas a robar, eso está mal. Hijo, ya no te drogues, porque mira, eso está mal. ¿Y qué crees? El hijo acaba muerto, el hijo acaba en la cárcel, pero porque no quiso escuchar a los padres, a la gente que en un momento dado quería su bien. Y los tomó como locos. No, a mí no me va a pasar aquel porque es menso, es tonto, es esto, el otro, aquello. ¿Y a mí qué pasó? Aún, mis amados hermanos, conociendo la palabra de Dios, porque muchas veces somos necios y tercos, aunque la palabra de Dios nos lo diga que no, ahí vamos. Y eso, en un momento dado, va a traer consecuencias. Antes de decirle sí al diablo, por favor, evalúa bien la decisión que vas a tomar. Tienen un cielo que ganar y un lago de fuego que evitar. ¿Serán los placeres efímeros más poderosos que los placeres eternos? Está en cada uno de nosotros, mis amados hermanos. El Señor va a tener las dos. El diablo la perdición y Dios la bendición. ¿Qué es más efímero? ¿Qué es lo que te va a gobernar? ¿Qué es lo que te va a dar la victoria? El mal, vas a pagar consecuencias. El bien, vas a tener bendiciones. Pero uno busca todo eso. No le digamos que fue por culpa del amigo, de la amiga, del padre, de la madre. ¿Por qué? Porque en un momento dado, en muchos lugares la madre dice, hija mía, haz lo que dicte tu corazón. Imagínate qué va a dictar su corazón. Irse a fornicar, a adulterar, a robar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, hija mía, pídele dirección al Señor para que el Señor te dé la victoria. Y eso es, mis amados hermanos, lo que tenemos que hacer, doblar rodillas. Si alguien te insinúa, si alguien te invita a algo, primeramente dobla rodillas y dile al Señor, Señor, si es de ti, confírmamelo. Si no, quítalo de mi vida, Señor, quítalo de mi vista, aléjalo de mí, aléjame esa tentación, Señor, porque tú sabes que yo con mis fuerzas puedo caer en ella, que me va a traer consecuencias. Entonces aquí el Señor te está diciendo, hijo mío, pídeme dirección para no meterte en tentación. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre su puerta, entraré a él, moraré con él y él conmigo. Entonces cuando le pedimos al Señor dirección, el Señor va a estar ahí. Pero depende de ti, de mí, mi amada hermana, mi amado hermano. El Señor ha provisto un camino de escape. Él nos ofrece su fuerza. Todas las fuerzas confederadas del infierno nunca podrán derribar tu fe. Si tú decides a decir no al diablo, no a la tentación. Este día deseo decirle a la juventud que solo en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Daniel, José, Timoteo y nuestro gran modelo, Jesús, quien fue tentado en todo sin pecado, son nuestros ejemplos dignos de imitar. Todo el cielo está a tu favor si tú has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal. ¿Oras? ¿Lees tu Biblia? Y te reúnes en adoración con los que invocan al Señor? Nada podrá apartarte del amor de Cristo, Señor nuestro. Aquí es muy importante, mis amados hermanos, lo que te está diciendo la palabra. Porque muchas veces sí, aquí no les gustan las cosas seculares. A todos nos gusta. Pero yo te pregunto, ¿cuáles son las consecuencias?
No, me voy a chupar con los cuates, me voy a tomar, me voy a fumar, me voy a los cabarets, lo que sea. Pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿Quieres estar en la cárcel? ¿Quieres destruir tu familia? ¿Quieres destruir tu salud? ¿Quieres destruir tu propia vida? Tú tienes el libre albedrío de hacerle caso a Jesucristo o seguir en las tinieblas. Es bien fácil, mis amados hermanos. Ahora, por último, pero si has sido derribado por el diablo, Jesús sigue siendo tu auxilio. Preséntate hoy a Cristo y pídele que perdone tus pecados. En sus fuerzas convierte en un vencedor. Las tentaciones son como los pájaros. Podemos dejar que vuelen sobre nuestra cabeza, pero nunca dejaremos que hagan nido sobre ella. Por lo tanto, juventud victoriosa, decídete hoy y di no rotundo al pecado y un sí decidido a la vida eterna. Pero ya está en nosotros. Yo espero, mi amada hermana, mi amado hermano, que verdaderamente le pido en el nombre de Jesús que esto quede grabado en tu corazón y en mi corazón, para que en un momento dado, cuando hayan esas tentaciones, pedirles al Señor que nos dé la victoria y no caer. Y por último, el Señor te ayude a tomar las decisiones correctas. Son mis mejores deseos en Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios los bendiga, mis amados hermanos, y pues esta es palabra del Señor. Amén.